Empezamos entonces con el siguiente tema, que es torsión. Y antes de empezar de lleno con torsión, recordemos cuáles son nuestras ecuaciones de equivalencia. ¿Alguien me recuerda cuáles son las ecuaciones de equivalencia? ¿O qué eran las ecuaciones de equivalencia? Si no me quiere dar la ecuación. Las ecuaciones de equivalencia son las ecuaciones que relacionan las tensiones con los esfuerzos característicos, las solicitaciones que calculamos en barras que tiene la sección. Es decir, cómo se relaciona N, M, en I, en Z, Q, en I y en Z, y MT con las tensiones que tiene la barra. Las tensiones de un sólido podían ser en X y Z un lío bárbaro, pero en barras las únicas tensiones que sobreviven son esas tres. En barras. Por las simplificaciones que estamos usando para el cálculo de barras, solo tenemos esas tres tensiones y las ecuaciones de equivalencia me dicen cómo se relacionan esas tensiones con mis esfuerzos característicos o solicitaciones. Para el esfuerzo axial teníamos la integral de las tensiones en el área. Esto lo deben tener como 2 veces escrita, esta debería ser la tercera. Pero es importante volverlas a escribir. El momento en I era justamente la tensión multiplicado por la distancia en Z. El momento en Z era esa tensión normal multiplicada por la distancia en I, y para nuestra convención de signos, si cambian los ejes, cambia la convención, ahí va un menos. Fíjense que este menos aparece de nuevo con el MZ, que era justo el que tenía menos en la ecuación de sigma. ¿Coincidencia? No, en absoluto. El que lleva al menos lo arrastra al menos por todos lados. El que tiene el menos en la ecuación de equivalencia tiene el menos cuando calculo sigma igual n sobre a más m sobre j y todo eso. Y es el que tiene el menos cuando calculo que la excentricidad del centro de presión es menos el momento de del esfuerzo axial. Siempre el menos cae en el mismo momento, vamos a decir. Momento en Z. Y eso depende de los ejes. Cambio los ejes, cambia ese menos. Pero bueno, continuamos. Después tenemos que el corte me tiene que dar la integral de las tensiones en dirección de I. O sea, el corte en I me da las tensiones en I. La integral de las tensiones en I. Esto es tipo análogo. Estas dos cosas son como análogas. La fuerza en X me da la integral de las tensiones en X. La fuerza en Y, la integral de las tensiones en Y. Lo mismo con QZ. La fuerza en Z me da la integral de las tensiones en Z. Y para MT, si usamos estos ejes malvados, que a ustedes les gusta usar, que se llaman ejes cartesianos, tengo que usar los dos, MZ por I menos tau xi por z, paréntesis, diferencial de. Puede ser que en su momento le habíamos puesto como momentos de X, el total. Ah, M, sí, no es total, pero gracias No. por el comentario, muchísimas gracias, Ok. Florencia, o no, Josefina, ¿quién habló? Sí, yo. Yo es Florencia o Josefina. Josefina. Josefina, bueno, muchísimas gracias, Josefina. El momento torsor es alrededor del eje de la barra. Para nosotros, el eje de la barra es el eje X. Me gusta ponerle MT simplemente para recordar que es el torsor. Porque si vos cambiás tus ejes y tu eje es el eje de la barra, es el eje Z, tenés que cambiarle el nombre a estas cosas.
Pero bueno, el torsor es alrededor del eje Z, alrededor del eje de la barra. El torsor es alrededor del eje de la barra. Para nosotros es el eje X. Después lo voy a llamar MT, y así que vamos a escribir ahora MT también. Estas dos cosas son equivalentes. Es el mismo momento. Y ahora sí, conectamos con lo que hicimos en las clases pasadas. Cuando hicimos axil, usé este cubito y decía que yo apretaba axilmente. Y cuando apretaba axilmente, y ahora tienen que mirar las cámaras y no lo que estoy dibujando, porque lo voy a hacer con la cámara, aprieto axilmente y aprieto, se achica o se alarga mi sección. Estoy apretando porque es más fácil apretar que estirar una goma espuma. Eso es axil. Secciones planas y paralelas se mantenían planas y paralelas. Y era la hipótesis de axil. En flexión, hacía esto. Y la hipótesis de flexión era que las secciones planas y paralelas se mantienen planas, pero no paralelas. La hipótesis de flexión es que las secciones planas se mantienen planas y giran en torno al eje neutro. Fíjense que las rectas verticales, siguen siendo rectas después de la deformación. Simplemente giran en torno al eje neutro. Dejan de ser paralelas entre sí, pero siguen siendo planas. Y eso era la hipótesis de Bernoulli-Navier, que llegamos, gracias a esta hipótesis, a que las tensiones eran proporcionales a la distancia al eje neutro. Lo que es importante es que se mantienen planas y perpendiculares al eje neutro. Fíjense que el eje neutro se deforma junto con la sección y siempre, para cualquiera de estas rectas, es perpendicular a esta recta. Entonces, hipótesis de Bernoulli-Navier de flexión, las secciones se mantienen planas y perpendiculares al eje neutro. Esa es la flexión. ¿Sí? Esas son las dos que vimos. Vamos a meternos en torsión. Esto es flexión alrededor de Y. Esto es flexión alrededor de Z. Nos falta girar alrededor del eje de la barra. Y es esto acá. Esto es torsión. Giro alrededor del eje de la barra. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasa. ¿Cómo agarro esto lo más cómodo posible? No sé cómo agarrarlo. Así. ¿Qué pasa? Ahí va. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿Y ven esas líneas? ¿Parecen planas para ustedes? No. Cuando agarro una sección rectangular y a la sección rectangular la torsiono, las secciones se curvan. Se curvan medias raras, como que hay una parte que se va para atrás y otra parte para adelante. Voy de vuelta. Tengo que hacer creo que así. Y mostrarlo. Ahí. Ahí ven cómo se curvan esas secciones. Esa deformación se llama alabeo. Cuando le pasa eso a mi sección, vamos a decir que mi sección se alabea. Se están desplazando en dirección del eje de la barra un valor distinto cada una. Hay un puntito que se va para adelante, un puntito que va para atrás, y eso se alabea. Lo dibujo ahora sí en el pizarrón. La sección que estaba así, hace medio que una onda así. Se me partió la línea, voy de vuelta. Hace más o menos una onda como ese estilo. En realidad no hace esas cosas. Depende de qué punto de la sección que agarre, hace una cosa distinta. Pero lo que es importante es que la sección dejó de ser plana y pasó a ser una cosa curva. Cuando digo depende del punto es si yo agarro esta sección, cada punto se mueve un poco distinto. Así que es difícil de dibujar, pero bueno. Nuevamente, esto se alabea. Las secciones rectangulares, esta es una sección rectangular, ante torsión sufre alabeos. La sección deja de ser plana. ¿Se entendió eso? Y esto es torsión. En cambio, y nuevamente mis manos manchadas es simplemente para poder hacer esto de ahora, ¿qué pasa con las secciones circulares? Esto es una sección circular. Y va a ser lo mismo,
voy a agarrar la sección circular y la voy a torsionar. Vamos a hacer así y la voy a torsionar. ¿Parece que le estoy haciendo algo a mi sección? No. No. Como que las rectas parecen que siguen rectas, ¿no? Yo les prometo que lo estoy girando y esas ¿Puede ser por rectas el parecen... volumen? ¿Me repetís? Que puede ser por el volumen, que, o sea, como que tiene más volumen, entonces. No puede ser por el volumen, porque de hecho si yo te agarro la otra, no lo dibujé en esta, pero este es un cuadrado más grande que este, y le va a pasar lo mismo a esta sección rectangular que la otra. Pasa por la forma de la sección. Pasa porque esto es un rectángulo y esto es una circunferencia. Esa es la diferencia entre estas dos cosas. Simplemente por pasar de algo rectangular a algo circular, cambia el comportamiento. Y les prometo que lo estoy girando, no se nota, pero les prometo que lo estoy girando, y esa sección parece que no le está pasando nada, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con lo que dibujé del otro lado? De este lado dibujé dos rectas, o sea, dos rectas horizontales y estas rectas verticales. Después tengo que ver cómo mejorar la luz de fondo. Pero, si hago esto, ¿ven lo que le pasa a la sección? Sí, Nuevamente, se curva. lo que está pasando es que cuando yo gire esto, estas líneas como que se vienen para abajo. Las líneas verticales, y ahí se ve mi dedo manchado de tinta, las líneas verticales se mantienen verticales, pero estas líneas, justamente cuando torsiono, se forman un helicoide, que es esa línea que va para abajo, ¿sí? Y del otro lado parecía que no pasaba nada, porque lo que está pasando es que en secciones circulares, las secciones planas se siguen manteniendo planas. Las secciones circulares no sufren de alabeo. Se deforma porque justamente estoy girando mi torsión, mi sección. Estoy girando mi sección. Como la giro, se deforma de esa forma. Pero no sufren de alabeos. ¿Eso se entiende bien? ¿Hola? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Eso es... Uy, cámara, botón incorrecto. Estaba viendo, sí. Bien. Eso es el concepto de torsión. Vamos a empezar con secciones circulares, porque justamente las secciones circulares son las más sencillas, porque no sufren de alabeo. Las secciones planas se mantienen planas. Lo vimos recién experimentalmente, entre comillas. Hacía esto y se mantenían planas. Lo único que pasa es que cuando giro esto, gira y se forman esos helicoides. Pero la sección plana permanece plana. Y de hecho, cuando vea la respuesta de esto, la respuesta de esta cosa va a tener justamente la simetría de revolución que tiene esta sección. Cuando pasemos a secciones rectangulares, las secciones rectangulares no se mantienen planas, tienen alabeo. Ese alabeo me complica un montón los cálculos, entonces cuando pasemos a secciones rectangulares no vamos a ver la demostración, porque matemáticamente es mucho más complejo, y simplemente vamos a ver una expresión final de secciones rectangulares. Vimos recién ecuaciones de equivalencia en general. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estas ecuaciones de equivalencia para torsión. Si tenemos torsión pura, esto va a ser 0, porque no tengo fuerza axial. Esto va a ser 0, porque no tengo flexión. Esto va a ser 0, porque no tengo corte. Y esto va a ser distinto de 0, porque tengo torsión. Entonces vamos a partir de esas ecuaciones de equivalencia, y conociendo estas ecuaciones de equivalencia, vamos a calcular cuánto valen los sigmas y cuánto valen los taus. Hasta ahora vimos únicamente calcular tensiones normales.
porque vimos flexión y axial. Ahora vamos a ver la primera de las tensiones tangenciales, la que es debido a la torsión. Terminado torsión, vamos a ver tensiones tangenciales debido a corte, pero para eso falta una semana. Por ahora nos limitamos a tensiones debido a la torsión y empezamos a calcular tensiones debido a la torsión para el caso particular de secciones circulares, ya sea macizas o huecas. Y la teoría que aplica a estas secciones es la teoría de Coulomb. Y acá es uno de los muchos, se escribe Coulomb, pero se pronuncia Coulomb. Me faltó cerrar un paréntesis. Secciones circulares macizas o huecas es porque esto va a valer para una sección circular maciza o una sección circular hueca, pero el hueco es circular, o sea, un anillo. Un anillo del espesor que querramos, así que no necesariamente un anillo. Una sección circular hueca. Y en el centro, hueco. La sección que mostré antes, esta es un ejemplo de sección circular maciza. Ya habíamos visto que para estas secciones se daban dos cosas que vamos a tomar como hipótesis. O sea, hipótesis particulares de nuestro problema para la teoría de Coulomb. La primera es que las secciones planas permanecen planas y paralelas. Por lo tanto, las secciones planas y paralelas permanecen planas y paralelas. Las secciones planas y paralelas permanecen planas y paralelas. Esto no lo deformo, esas son rectas. Hago esto, la torsiono, permanecen rectas. Eso es, permanecen planas y paralelas. La segunda hipótesis que requerimos, que a veces es menos mencionada en lo que es hipótesis de Coulomb, generalmente se refieren a la primera únicamente, pero necesitamos una segunda hipótesis que me dice que las secciones giran sin deformarse en torno a un punto. Esto quiere decir que cuando yo agarro mi sección y la giro, no hago esto que estoy haciendo acá, que lo aprieto todo. Si yo estoy haciendo esto, lo estoy deformando. Si yo hago bien esto, solo que es muy difícil aplicar un momento torsor parejo, sin restricciones y sin fricción, si yo hago esto bien, la sección gira, pero se mantiene con la misma forma circular. No se forma una elipse, no se forma nada. Gira y se mantiene circular. Y gira en torno a un punto que para estas secciones es el baricentro. Entonces vamos a cambiar la frase, gira en torno a un punto. Vamos a dejarlo para no cambiarle, que es G. Todo gira en torno a G. Y empecemos primero usando la primera hipótesis y ver qué significancia tiene. Si la sección plana permanece plana y paralela, ¿cómo es sigma? ¿Cómo son, o mejor dicho, cómo es epsilon? Las deformaciones longitudinales. Si la sección plana, al hacer esto, permanece plana. Constantes. Por lo tanto, sigma igual constante. Por lo tanto, n, que era igual a 0, uy, algo le pasa de vuelta al... A ver. Denme un segundo, a ver si se me traba el lápiz. Matemos esto. Estoy cerrando programas a ver si es tema de demanda de recursos.
aunque no tengo nada muy abierto. Nada muy abierto, no tengo muchas cosas abiertas. Tal vez algo no le gustó. A ver si anda mejor ahí. Entonces, estábamos con la tensión es constante, la deformación es constante, por lo tanto, la tensión es constante, por lo tanto, el esfuerzo axial que vale 0, que es igual a integral de la tensión en el área. Si la tensión es constante, esto me queda igual a sigma por área, y si debe ser igual a 0, sigma es igual a 0. Entonces, si estoy bajo torsión pura y mi sección plana permanece plana y paralela, la tensión normal es igual a 0. Lo único que puedo tener es tensión tangencial. Veamos ahora, antes de usar la segunda hipótesis, veamos cómo son las tensiones tangenciales de este cilindro. Esta cara, vamos a dibujarla, vamos a mostrarla acá y después vamos a mostrarla ahí. Esta tensión de acá, si yo torsiono esto así, hago esta carga. ¿Cuál es la tensión en esta cara? Yo hago esto y hago así. ¿Cuánto vale la tensión en esta cara? Cuando yo hago esto. Fíjense que yo, para aplicar un momento torsor, agarro esta tapa y giro. Lo que tienen acá está el aire libre. Y si esto está al aire libre, esto no puede tener tensiones. Por lo tanto, la flecha que ahora sí dibujo en el pizarrón, esta tau debe ser 0, porque estamos en un borde libre, en una superficie libre. Superficie libre. El lápiz sigue andando mal. Voy a intentar no quejarme demasiado de por qué me anda mal el lápiz. Pero bueno, esa superficie es una superficie libre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si esa tau es 0, por Cauchy, necesito que esta tau también valga 0. ¿Se acuerdan de Cauchy? Cauchy me decía que las dos tensiones concurrentes a una arista valían 0. Es decir, cuando tenía un cubo, Cauchy, que se escribía Cauchy, me decía que esta tensión tangencial era igual a esta tensión tangencial. Eso me decía Cauchy. Y si esta vale 0, esta debe valer 0 por Cauchy. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Acabo de parar el whiteboard. ¿Qué pasó? Sí, yo lo veo en blanco. Bien, vamos a cerrar. Bien, recapitulo mientras la gente se vuelve a conectar. Lo que estaba diciendo es que en el borde de la sección, como el borde de la sección es una sección libre, como esta cara es una cara libre, la tensión tangencial en cualquier lugar de esta cara vale 0, en particular en esta dirección, y por lo tanto, por Cauchy, esta tensión tangencial también tiene que ser 0. ¿Sí? Eso implica y ahora sí puedo terminar de configurar. ¿Y cuántos somos ahora? 19. Creo que falta gente conectarse. Bueno,
Entonces, estoy grabando y ahora conecto. Eso implica que si esta tensión tangencial tiene que ser 0, lo único que puedo tener en el contorno de la sección es una tensión tangencial que va en esa dirección. Es decir, por Cauchy, para respetar que en el extremo, en las superficies libres, tengamos tensiones nulas, las tensiones tangenciales deben ser tangentes al contorno de la tensión, de la sección. Así que vamos a escribir eso como texto. Las tensiones tangenciales deben ser tangentes al contorno de la sección. Es decir, si agarro este punto cualquiera, la tensión tangencial tiene que tener esa dirección. ¿Se entiende? Eso es lo primero que vemos. Simplemente porque allí la superficie libre tiene que tener tensión tangencial nula, y eso tiene como consecuencia que la tensión tangencial sea tangente al contorno de la sección. Que sea tangente al contorno de la sección quiere decir que vuelvo a hacer una sección un poco más grande para dibujar un poco más cómodo, que en el contorno esta tensión tangencial debe ser 0. ¿Sí? Pero nada me indica que no pueda tener algún tipo de tensión tangencial en algún lugar interno de la sección. O sea, acá tiene que ser 0 para no ir en contra de Cauchy. Pero yo podría tener algún tipo de variación que pase de 0 a un valor adentro de la sección. ¿Se entiende? Es decir, acá la tensión tangencial debe ser 0 por Cauchy, pero en principio podría tener una tensión tangencial que pase de un valor nulo y aumente a medida que me acerque al baricentro. Ahora, por simetría de revolución, si yo tengo esta tensión tangencial, también tendría que tener esa tensión tangencial, también tendría que tener esa tensión tangencial. Y voy a sacar el G para que quede mejor el dibujo. ¿Sí? Si yo tengo esas tensiones tangenciales, lo que estaría haciendo es hacer esto en mi sección. Al hacer esto en mi sección, estaría generando que mi sección se deforme y deje de ser un círculo plano como era inicialmente. Este tipo de tensión tangencial genera deformaciones de mi sección original, de la forma de la sección original, que por hipótesis no puede haber. Entonces, por hipótesis no puede existir esas deformaciones. Por lo tanto, las tensiones tangenciales deben ser, vamos a poner primero, no pueden ser radiales y deben ser perpendiculares al radio, es decir, girar en torno a tita, circunferenciales. Deben ser circunferenciales. Para que la sección plana se mantenga plana y sin deformarse, las tensiones tangenciales en esta dirección deben ser 0
y la única tensión tangencial que puede sobrevivir, voy a hacerlo más grande, la única tensión tangencial que puede sobrevivir son tensiones tangenciales perpendiculares al radio que sean circunferenciales. Es decir, si yo tengo un momento torsor de ese estilo, me van a aparecer tensiones tangenciales de ese estilo, perpendiculares al radio y que van girando en el mismo sentido que el momento torsor. Lo distinto de cero. Lo que me falta determinar ahora es cuánto valen esas tensiones tangenciales en función del momento torsor. ¿Me siguen hasta acá? Y ahora vamos a hacer el dibujo de cómo se deforma esto. Si recuerdan, cuando yo agarraba esta sección y lo deformaba, lo que pasaba era que, ¿cómo centramos esto mejor? Ahí, esta es la mano que va a girar, me alejo un poco, hago esto y se forma ese helicoide. Y al formarse ese helicoide, se deforma ese cuadradito que tengo en el centro. Voy a dibujar eso en el pizarrón. Tengo el cilindro, que inicialmente el cilindro tiene esa recta verde, y después de deformarlo, la recta se deforma así. Es decir, la recta verde es la recta original, la recta roja es como quedan la recta verde deformada. Yo giré y apliqué un momento torsor de esa forma, lo que generó esa deformación. ¿Sí? Si ahora hago otra recta verde arriba, yo acá arriba tenía un cuadradito. Luego de la deformación, tengo ese cuadradito. Lo que pasó básicamente es que el cuadrado que antes estaba ahí, al deformarse, se deforma así. Inicialmente estaba con sus esquinas a 90 grados y al deformarse dejan de estar a 90 grados. ¿Alguien se acuerda cómo llamábamos a este ángulo de acá? Esa deformación que sufrían los cubos cuando cambiaban el ángulo. Eso era gamma, que era la distorsión angular, que la distorsión angular valía 2 veces epsilon transversal. Cuando habíamos visto deformaciones longitudinales, y cuando vimos axil y vimos flexión, hay deformaciones longitudinales. Asociado a la torsión, hay deformaciones tangenciales que generan esta distorsión angular. Gamma, la distorsión angular, era cuánto cambiaba el ángulo del cubo. Antes era un cubo, o sea, estaba a 90 grados, ahora cambia ese ángulo. ¿Cuánto cambia ese valor? Es justamente la distorsión angular. Y habíamos visto que la distorsión angular era 2 veces el epsilon transversal, pero también lo podíamos vincular con las tensiones tangenciales. La ley de Hooke me decía que gamma era igual a tau sobre G. Esto por Hooke. Bajo hipótesis de material elástico lineal,
la distorsión angular es igual a la tensión tangencial dividido G. Y hago un comentario por las dudas. Yo no estoy anotando, por ejemplo, gamma igual distorsión angular, pero tal vez sí vale la pena que ustedes anoten. Gamma igual distorsión angular, esas cosas que voy diciendo. Entonces vuelvo a hacer mi dibujo, el mismo dibujo que tengo ahí arriba, pero con menos rectas. Y tenemos que esta recta verde, luego de la deformación, genera esa recta roja, y ese angulito de ahí es gamma. Dibujé lo mismo, pero ahora abajo. Gamma es esa distorsión angular. Este ángulo que está acá es cuánto gira mi sección. Es decir, vuelvo a la cámara, yo agarro acá y voy a girar con esta mano. Cuando hago esto, ¿cuánto giro acá? ¿Cuánto esta mano gira? El giro que está haciendo ahí mi mano. ¿Cuánto gira mi mano? Es este ángulo de acá, que llamo tita, en principio. Y esto tiene una longitud L. ¿Sí? Eso es el ángulo que gira la sección. Esta sección, tita igual 0, donde apliqué la torsión con mi mano, tita igual un cierto valor, un cierto giro. Y eso es el giro que tiene la sección. Ahora, si hago el mismo dibujo, pero le agarro una franja, vamos a usar un azul, agarro azul, y ahora corto una franja de longitud diferencial de X. Felipe, una consulta entonces. ¿Sí? El giro que tiene la sección está definido por tita y por gamma, ¿no? El giro que tiene la sección es tita. Ah, es tita. Vamos a ver Ok. cómo se relaciona tita con gamma. Gamma no es un giro, gamma es la distorsión que tiene el cubito, digamos. Perfecto, Gamma gracias. no va a ser constante en la sección. O sea, la sección no tiene un gamma. Cada cuadradito tiene un gamma. Lo que gira es una sección. De la misma manera que cuando vos tenías axil y aplicabas una fuerza P, este punto tiene un desplazamiento. 1. Este punto tiene otro desplazamiento. Cada punto se desplaza un valor distinto. ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. Cada punto tiene un tita distinto. En axil, cada punto desplazaba un valor distinto y adicionalmente teníamos cosas como epsilon x. El desplazamiento es el desplazamiento de la sección. Esta sección desplaza un cierto valor. La deformación es la deformación del punto. La sección no tiene una deformación. La sección tiene desplazamientos y ahora va a tener giros. Las secciones desplazan y giran. Los puntos deforman. Epsilon x va a estar en un punto, gamma va a estar en un punto de tu barra. Y cuando digo un punto me refiero a, vos tenés una barra. Esta barra tiene infinitas secciones. O sea, esta es una sección, esta es otra sección. Distintas secciones en tu barra. Eso es una sección. Y una vez que tenés una sección, tu sección tiene distintos puntos. Esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto, esto es un punto, este es otro punto. Cada punto tiene una deformación distinta. Y ese es el gamma que tiene cada punto. Cada punto va a tener un gamma distinto. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Gracias, Felipe. Por nada. Siempre que no se entienda, por favor, pregunten y nunca me digan, siempre digo lo mismo, no estoy diciendo que me lo digan, pero no digan
entiendo de compromiso. Si no entienden, es culpa mía, no de ustedes. Entonces, estoy agarrando una franja de mi barra, pero ahora mi franja tiene diferencial de X. Y es la misma historia. Tenía la línea verde, que hacía esto, y al deformarse, la línea roja, y ese angulito es gamma. La diferencia es que este valor ahora es el giro que tuvo un diferencial de barra. O sea, ¿cuánto giró un diferencial de longitud? ¿Cuánto giró un diferencial de longitud? Ya no es un giro, es una curvatura. La curvatura es la derivada del giro respecto de X. El giro giró 1 grado, 2 grados, 15 grados. La curvatura es cuánto gira por unidad de longitud. Eso sí lo vamos a anotar. Chi es la letra esa del X raro, es la curvatura. Curvatura. Y es el giro específico, también le dan ese nombre, y es, entre comillas, el giro por unidad de longitud. Esta última cosa la pongo entre paréntesis porque no es una definición formal, pero es una manera de entender lo que estamos hablando. La curvatura es cuánto gira por unidad de longitud. La formal es esta, es la derivada del giro respecto a X. La suma de las curvaturas me da el giro total que tiene la sección. ¿Sí? Y ahora sí estamos en condiciones, creo que, de plantear cosas. No, me falta una más. Empecemos a plantear un par de ecuaciones. Voy a llamar R a el radio de mi sección, de forma muy original. Y empezamos viendo que este arco es igual a θ por R. Este arco que voy a marcar, ya me quedo sin colores. ¿Qué color no tengo? Naranja. Este arco que marco en naranja es θ por R. ¿Sí? Y también es gamma por diferencial de X. ¿Todo el mundo sigue eso? Lo ve. En realidad tendría que empezar a hacer el seno del ángulo por la distancia, pero como el ángulo es pequeño, el seno de θ es igual a θ, y el seno de gamma es igual a gamma, y entonces es directamente gamma por diferencial de X es igual a chi por R. Y ahí tengo una primera ecuación para relacionar curvaturas con distorsiones. ¿Me siguen hasta acá? Esto que Sí, llamé sí. gamma, en realidad es lo que voy a redefinir como gamma max. Y ahora vamos a ver por qué. Gamma max. Me sigue andando mal el lapicito, así que estoy siendo un poco más desprolijo de costumbre. Es en cuanto a los giros, pero veamos qué pasa dentro de mi sección. Una de las hipótesis era que la sección giraba en torno al baricentro, y eso implica, por ejemplo, que vamos con el verde. Si gira en torno al baricentro, dijimos que este punto se desplaza acá. 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 Y un giro en torno al baricentro
implica que se deforma de esa forma. ¿Sí? Y esta distancia que tengo acá es chi. Estoy haciendo esto mismo acá. Ese ángulo es chi. Y este valor era gamma max. ¿Me siguen? Este valor es gamma max. Y justamente lo que estoy graficando acá es cómo es la distorsión en función del radio. El punto central, cuando yo giro mi circunferencia respecto al baricentro, el punto que está en el baricentro no se deforma en absoluto. Mientras más me alejo del baricentro, tengo más deformaciones. Es decir, este punto tiene distorsión angular 0. La máxima distorsión angular está sobre la superficie, o sea, sobre el contorno, y varía linealmente entre el baricentro y el valor máximo que está en la superficie. El punto que más distorsión tiene está en el contorno, el baricentro no sufre distorsión, y después varía linealmente a lo largo del radio. Te escucho, Jean, creo que era. Sí, no me termina de quedar claro si el gamma es un ángulo o una distancia. El gamma es una distorsión angular que es este ángulo de acá. O sea, este ángulo de acá. ¿Dónde estás escribiendo? No, no veo. Este ángulo de acá Ah, ahí está, sí. es el mismo que este ángulo de acá. Y ahí en el último dibujo que hiciste, porque lo marcaste como recto. O sea, es como un pedazo de circunferencia igual. Ah, ya entendí la confusión. Bien. Para que... problemas de formaciones. Gamma es igual a 2 veces epsilon transversal. ¿Sí? Sí, Entonces, este mismo gamma lo podemos pensar como 2 veces esa deformación. bien. Y esa deformación es una distancia. Claro, está bien. Listo, listo. Y esa es la distancia que dibujo acá. Tenés razón. Acá lo definí como un ángulo y acá la estoy definiendo como esa distancia. Pero es lo mismo porque nuevamente, como el ángulo es chiquitito, el seno de este ángulo, en esa distancia diferencial, te da esa distancia. Perfecto. Entonces, sí, acá gamma es estas longitudes. Ahora, estas longitudes representan esas distorsiones. ¿Sí? Sí, sí, entendí, entendí. Bien. Entonces, el gamma, función de R, es lineal y es por lo tanto el gamma en cualquier valor es proporcional a R, como el gamma max es proporcional a R, que a la gente le gusta hacer estas relaciones. Para mí es más fácil decir que el gamma es una función lineal que depende de R y que tiene como pendiente el valor máximo dividido el radio máximo. Gamma es una función lineal. Cuando R vale 0, gamma vale 0. Cuando R vale el radio máximo, gamma vale gamma max. A la gente le gusta hacer relaciones de triángulos. A mí me parece más fácil plantearlo como una ecuación, como una función. Cuando R vale 0, gamma vale 0. Cuando R chiquita, vale el radio, vale gamma max. ¿Sí? Perdón, me perdí. R chiquita, ¿qué sería? R chiquita es la coordenada de R. Es la coordenada R, el radio.
¿Se entiende? Sí, sí. O sea, R grande sería el radio entero. R grande es esto. Bien. R chiquita es la coordenada. Vamos a trabajar en polares sin trabajar en polares. Pero sí, estamos básicamente, si tenemos una circunferencia, vamos a trabajar con coordenadas polares. Es más fácil escribirlo en función de R y no de X y de Y. Juntamos estas dos cosas y tenemos que chi por el radio es igual a gamma max, que gamma max lo reescribimos como qué, como gamma función de R sobre R chiquita por R por diferencial de X. Y entonces chi es igual a gamma, que es función de R, sobre R, diferencial de X. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Lo otro que hacemos es ahora reemplazar gamma por hook. Y tenemos que gamma es tau sobre G, es decir, tau, que va a ser función de R, sobre G, R, diferencial de X. Y acá despejamos cuánto vale la curvatura en función de tau. Y es lo que queríamos, bien. Y esto lo vamos a usar más en un ratito. ¿Hasta acá me siguió todo el mundo? Sí. Siento que me falta algo. Y esto es por hacer las cosas muy de memoria. Bien. Dame un segundo que quiero asegurarme que no me estoy equivocando y no me estoy comiendo nada. Felipe, una consulta. ¿Te escucho? En la ecuación, ¿es dx o de la nueva letra que yo me olvidé el nombre griego? Chi puede ser. dx, sí. Estos son Ok, x. Diferencial de x ok, porque me estoy moviendo en claro. mi coordenada x. Gracias. Nunca pensé la molestia de poner chi y x al mismo tiempo. Bien. Curvatura es diferencial de giro sobre diferencial de x, o sea, es la derivada parcial. Como no tengo otra variable, lo puedo poner directamente como delta tita sobre delta x. Me faltaba hacer ese paso, si no, no iba a llegar algo. Delta tita sobre delta x. No, estoy haciendo algo mal. Denme un segundo que me estoy comiendo un diferencial incorrectamente en algún lugar. Gamma pasó por allá. R con R, R. Ajá, bien. Denme un segundito más. ¿No está el R grande y el R chiquita al revés? ¿Por qué al revés? ¿En dónde? Porque cuando pusiste gamma en función de R, tenés gamma máximo
sobre el radio por la R chiquita. Claro, Y pero cuando fíjate que uniste las dos ecuaciones está acá R puse grande este en arriba. función de este y lo que tengo que hacer es al revés. Tengo que poner gamma max igual gamma R por R sobre R. Esta es la que necesito. Que metí ahí adentro. ¿Sí? Lo que me equivoqué es en esa expresión de acá. Fíjense que lo que tengo que calcular es justamente esa curvatura. Y la curvatura es igual a gamma max sobre R. Está mal esto. La curvatura es este ángulo de acá. ¿Sí? Y ese ángulo de ahí es esta distancia dividido esta distancia. La curvatura es gamma max sobre R. Y este diferencial de acá está de más. Y esto ahora sí está bien. Bien, hice lío, les pido disculpas. ¿Se entiende? Voy de cero, la deducción, entonces tenemos esto. Y tenemos esto. De acá sacamos la relación entre gamma max y curvatura de R. Y de acá sacamos esta relación por trigonometría. O sea, debería ser el seno de chi es igual a gamma max sobre R, pero el seno de chi es igual a tangente, es igual al ángulo. Y sí llegamos a esta expresión de acá abajo. Y ahora sí hacemos esta expresión de acá. Y llegamos a esta expresión de acá sin este diferencial que arrastré incorrectamente. Diferencial de tita, diferencial de chi por K. Me mezclé con la relación que quería hacer acá, era que diferencial de tita por R es igual a gamma por diferencial de X. Y después diferencial de tita es chi por diferencial de X por R por gamma diferencial de X. Entonces chi por R es igual a gamma. Lo hice mal. Y vamos a dejar eso en el video para pedirle disculpas a todo el mundo por hacerles perder como 5 minutos. Tampoco, sí, 5 minutos habremos perdido. Acá había escrito incorrectamente chi. Eso no es chi, eso es un diferencial de giro. Eso no es la curvatura. Esto tenía que ser diferencial de giro. El diferencial de giro se relaciona con la curvatura de esta forma. Y después hacemos la deducción que está arriba para llegar a esto mismo que tenemos acá abajo. ¿Se entendió mi error? O sea, lo que estaba de más era el de X, que fue lo que se arrastró. Claro, lo que estaba mal el de X, pero porque yo acá había escrito chi, y no es chi, es delta tita. Ok. Y ahí me comí el de X que arrastré. O sea, como chi, o mejor dicho, como delta tita es chi por diferencial de X, diferencial de tita, no delta. Diferencial de tita es igual a chi por diferencial de X. Como me mezclé
diferencial de θ con chi, empecé a arrastrar un diferencial de x que no iba. Ok. Entonces, el error estuvo en poner chi en ese lugar, que no es chi. Es justamente si yo, si mi sección gira un ángulo θ y agarro una franja diferencial, gira un valor diferencial. Ok. Ya entendí. Perfecto. Gracias, Carmen. Perdón a todo el mundo. Y ahora sí, seguimos con la expresión de Coulomb. Todo esto era Coulomb y ahora volvemos a la ecuación de equivalencia. Mi ecuación de equivalencia me decía que el momento torsor, si lo escribimos en coordenadas cartesianas, el momento torsor es tau xi por z menos tau xz por y, diferencial de área. Eso si lo escribimos en coordenadas cartesianas. Pero no vamos a usar coordenadas cartesianas. Vamos a usar coordenadas polares. Y en coordenadas polares, esta misma ecuación de equivalencia es la integral de tau r por r diferencial de área. Cuando hacíamos momento torsor, lo que estábamos haciendo básicamente es teníamos un tau y lo multiplicábamos justamente por esa distancia a ese tau. Eso era esta ecuación de equivalencia que teníamos acá. Taus por distancias al tau. Si estoy en coordenadas cartesianas y z, el tau en coordenadas z lo multiplico, o sea, el tau xz lo multiplico por una distancia en y. En cambio, si uso coordenadas polares, mi tau, que yo sé que tiene en realidad dirección θ, y entonces acá me falta un paréntesis, el tau, que yo sé que tiene dirección θ, o sea que es perpendicular al radio, lo multiplico por la distancia S tau, que es el radio. El tau, que yo sé que es perpendicular al radio, lo multiplico por la distancia al baricentro, que es ese radio, o sea, el radio como coordenada, no como radio máximo. Y eso es la ecuación de equivalencia del momento torsor cuando lo pasamos a polares. Y ahora, mt es igual a tau función del radio, que es igual a la curvatura por G por R diferencial de área. La curvatura es única en mi sección, es decir, es constante. La constante material es único en mi sección, es decir, es constante, y se va de la integral. Y lo que me queda es la integral del radio cuadrado en el área. Cuando hicieron geometría de las masas, ¿vieron esta integral? ¿No es el momento de inercia? Es algo parecido al momento de inercia. Es un momento de inercia, pero en vez de poner X o Y, pongo R. ¿Lo vieron con R? Creo que no. Por ahí tengo mala memoria, pero creo que no lo vimos, no Yo vimos no me nada con acuerdo polares. haberlo visto con R. R cuadrado es igual, o sea, si lo quiero ver cómo se lleva de polares a cartesianas, R cuadrado es igual a Y cuadrado más X cuadrado. ¿Sí? Y entonces, esta integral Sí. se transforma en la integral de X cuadrado más Y cuadrado diferencial de área. ¿Y ahora a qué es igual a eso? O les ayudo un poco más. Esto lo puedo separar como la integral de X cuadrado más, perdón, X y no, estamos en y Z, ¿no? Z
Z, Z. Y ahora, ¿saben lo que es? Un momento de inercia. ¿Este cuál es? El de I. JI. Y este es JZ. Entonces, esto es igual a JI más JZ. Y esto se conoce como momento de inercia polar. La integral de R cuadrado en el área es el momento de inercia polar, J polar, que es la suma de JI más JZ. Volviendo a la expresión, ahora vemos un poco más de qué es J polar, pero el momento torsor es la curvatura por G por J polar. Generalmente esta misma expresión la vemos de esta forma. La curvatura es el momento torsor dividido G JP. La curvatura es cuánto gira por unidad de longitud. Mientras más momento torsor tengo, mayor es el giro por unidad de longitud. Mientras más grande G, menos gira. Tiene sentido. G me da una rigidez. Mientras más rígido es el material, menos gira. Y JP me da la rigidez de la sección. Mientras más grande JP, más grande mi sección. O sea, una sección circular, cuando lo voy agrandando, va aumentando su JP. Eso me da la rigidez de la sección. Esto me da la rigidez del material. Esto me da la rigidez conjunta de mi barra ante torsión. ¿Estamos bien? Nos falta un paso más. Reemplazamos ahora la curvatura por tau. La curvatura era igual a tau, función del radio, dividido G R chiquita, igual a momento torsor G por JP. De acá podemos despejar que la tensión tangencial es igual al momento torsor dividido JP por R. Es decir, si yo tengo una sección, intentaré hacer una sección circular. Creo que acá tengo para hacer formas. Y yo tengo una sección circular. La tensión tangencial es proporcional al radio. Es decir, si yo aplico un MT que va en esa dirección, va a generar tensiones tangenciales que son perpendiculares al radio. Voy de vuelta. Perpendiculares al radio y que son proporcionales a R. Cuando R vale 0, vale 0. Cuando R vale R max, tengo mi tau max. Mi tau max. La tensión tangencial máxima, que es esta, es igual al momento torsor por R dividido JP. Es decir, así como en flexión, sigma variaba proporcional a la distancia del eje neutro, en torsión, tau varía proporcional a la distancia G. Y gira como gira mi MT. Y lo estoy dibujando para un plano cualquiera. O sea, la tensión tangencial de este punto sigue la misma ley. O dicho de otra forma,
cuando tengo esa misma circunferencia, cuando tengo esta misma circunferencia, los taus van teniendo esa forma, ese estilo, con esta ley de variación. ¿Se entiende? ¿Sí? Deberían ser todas rectas. No me salían tan rectas porque me olvido que ahora tengo para dibujar rectas. Bien, comentario sobre JP. JP es igual a JI más JZ. Para una sección maciza, ¿cuánto es JI y cuánto es JZ? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de sección? Circular. Una sección circular. Pi por radio a la cuarta sobre 4. Pi por radio a la cuarta sobre 4. Y los dos son iguales. ¿Sí? Entonces JP es 2 veces eso. Si lo escribimos en función del diámetro, esto es pi por radio a la cuarta, diámetro a la cuarta dividido ¿cuánto? 8, 16, 32, 64. Por lo tanto, JP es pi por diámetro a la cuarta dividido 32. Es el doble de la inercia. Para las secciones circulares es el doble de la inercia porque ambas inercias son iguales. Para cerrar la clase de hoy, recién vimos toda la deducción para una sección circular maciza. Y habíamos dicho que esto valía también para secciones circulares huecas. Vamos a hacer autoformas para estas cosas y no esos mamarrachos que estoy haciendo. Es decir, agarro una sección. Y tenemos válido para secciones circulares macizas y para secciones circulares huecas. Macizas. Y tenemos un diámetro único de huecas y tenemos un diámetro externo y un diámetro interno. En la sección maciza, JP es pi, o sea, escribo lo mismo que escribimos recién, diámetro a la cuarta dividido 32. Para la sección hueca, lo que tengo que hacer es la inercia polar de la sección de afuera menos la inercia polar del hueco que tengo. Es decir, pi sobre 32 por el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta. Y eso es la inercia de una sección hueca. Tengan cuidado que los cuadrados van con los diámetros, porque hay gente que muy tentada hace la resta de los diámetros y quiere meter a la cuarta acá afuera, que te da una cuenta totalmente distinta.
Pero bueno, si tenemos una sección circular maciza, vimos que el tau variaba linealmente desde 0 hasta un valor máximo. Si tenemos una sección circular hueca, varía linealmente. La única diferencia es que no tenemos nada en el medio. Entonces tenemos un tau max y un tau min. En la sección maciza no tengo un tau max. Perdón, en la sección maciza no tengo un tau mínimo porque el mínimo vale 0. En la sección hueca tenemos un tau en el borde externo y un tau mínimo en el borde interno, pero sigue variando linealmente. Podríamos haber hecho la misma deducción teniendo en cuenta el agujero, llegado a las mismas expresiones que vimos antes. Simplemente cambia cómo calculo JP.